Hola y muy buenos días, compañeros y compañeras, a nuestra discusión sobre el fenómeno del niño, la sequía y sus efectos en la economía. Los riesgos que estos fenómenos climáticos traen a nuestra población y las posibles metodologías que podríamos implementar para mitigarlas dentro de nuestro contexto centroamericano y salvadoreño. Las sequías son el principal causante de víctimas de desastres naturales a nivel mundial. Además de su impacto en el ambiente local, también son sinónimas con el hambre, el desastre económico y la pobreza. Aunque hay varias causas que pueden llevar a producirse una sequía, en general se pueden categorizar en dos tipos: las que son de origen natural y las que son de origen antropogénico. Por una parte, se pueden dar por fenómenos naturales que causan significativo decremento en las lluvias locales. Por otra parte, también se pueden dar por consecuencias del desarrollo humano económico, tales como la quema de combustibles fósiles, que aumentan la emisión de gases de invernadero. De una u otra forma, estamos contribuyendo a las condiciones que causan fenómenos tales como el fenómeno del niño. Y por ende, buscamos investigar en qué consiste este fenómeno, cuáles son sus principales causas, sus consecuencias y el impacto de las sequías que causan en nuestro contexto local. En sí, nuestra problemática es cuáles son los principales efectos del fenómeno del niño y la sequía en la economía. Para resolver estos, nuestros objetivos serán tratar de explicar qué consiste el fenómeno del niño y qué podría ser que lo causa. Analizar los principales efectos que el fenómeno del niño tiene sobre la economía salvadoreña y compartir algunas propuestas que pueden aliviar el impacto que tiene sobre nuestro contexto económico y social. Pero, ¿a qué se lleva la urgencia con la que estamos discutiendo este tema en particular? La realidad es que si en verdad hay una conexión entre el fenómeno del niño y las sequías experimentadas en El Salvador y Centroamérica, con el incremento de instancias de ocurrencias del fenómeno del niño, estamos más a riesgo de seguir experimentando instancias de sequías y el daño económico que traen en nosotros y en las comunidades más desamparadas. Por ese método, es importante conocer cuáles son los verdaderos motivos que conllevan a este fenómeno. Y, con esa información, podemos cambiarnos a nosotros, de tal forma que, esperadamente, podemos cambiar el entorno en el que habitamos. A ese momento nos podemos preguntar, ¿qué es el niño? ¿Y por qué es tan importante en nuestro contexto centroamericano con respecto a las sequías? En términos simples, el fenómeno del niño es parte de un ciclo natural de temperaturas en el Océano Pacífico. El nombre completo del ciclo es El Niño Oscilación del Sur, que es un reconocimiento a la interacción entre el océano y la atmósfera, el cual está asociado con un calentamiento del Pacífico ecuatorial, central y oriental. El incremento en la temperatura del océano Pacífico genera cambios en la atmósfera que pueden tener impactos a gran escala en el clima global. Comúnmente se dice que el niño corresponde a la fase cálida y la niña a la fase fría de este ciclo, con el niño ocurriendo más frecuentemente que la niña. En ausencia de estas condiciones, se dice que el ciclo se encuentra en una fase neutra. En presencia del niño, los vientos que soplan de este al oeste a lo largo del Pacífico se debilitan, lo que permite que las aguas cálidas ubicadas cerca de Australia e Indonesia se desplacen en el sentido oeste. Con este cambio en las aguas cálidas y una nivelación de la termoclinia oceánica, el resultado es un incremento en las temperaturas en el área centroamericana y pacífica de América del Sur. Además, esto lleva a consecuencia un decremento significativo en las lluvias durante la duración de esta fase del ciclo. Estos incrementos en la temperatura, junto con decrementos en las lluvias experimentadas, es lo que propensa a El Salvador a tener sequías de tal intensidad.
usando datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pudimos identificar 3 periodos de sequías intensas que afectaron fuertemente a la población salvadoreña, tanto como a su economía en general. Corroborando estos 3 periodos con datos prohibidos por la NOAA sobre el índice de la oscilación del Niño, pudimos certeramente identificar que estos 3 años ocurrieron durante años en el cual se experimentó un fenómeno del Niño. Aunque no es mucha coincidencia, nos pusimos a preguntar cuál es la relación entre las sequías en sí y el Niño en sí. ¿Será que el Niño causa directamente las sequías experimentadas? ¿O ves hay una relación más discreta prevista? Hola, mi nombre es Ana María Conejo Meléndez y continuaré hablándoles un poco acerca del tema. Primero vamos a definir conceptos claves. El primero sería sequía. Este es un fenómeno climático que se presenta en todas las áreas del mundo y tiene diversas consecuencias, algunas de las cuales tienen un gran impacto en la sociedad. La Organización Meteorológica Mundial define la sequía como un periodo con condiciones meteorológicas anormalmente secas, suficientemente prolongado como para que la falta de precipitación cause un grave desequilibrio hidrológico. Luego tenemos lo que es el fenómeno El Niño, también conocido como oscilación del sur ENOS. Este es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Este fenómeno tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo. Gracias a los progresos científicos alcanzados en cuanto a la comprensión y la modelización del ENOS, las competencias de predicción han mejorado en escalas temporales de 1 a 9 meses de antelación, lo que ayuda a la sociedad a prepararse para los peligros asociados a ese fenómeno, tales como las fuertes lluvias, las inundaciones y las sequías. Tenemos ahora las principales causas de la sequía. Las causas de la sequía comúnmente aceptadas se agrupan en 2 grandes categorías. La primera, las de origen natural, presentadas por las modificaciones en los patrones de la circulación atmosférica, variaciones en la actividad solar y los fenómenos de interacción entre el océano y la atmósfera, como el Niño, oscilación del sur ENOS. Entre otros, tenemos la segunda, las de origen antropogénico, constituidas por la quema de combustibles fósiles, la degradación ambiental, deforestación, degradación del suelo y desertificación y aceleración de los sistemas ecológicos naturales. Bien, vamos a hablar un poco acerca, primero, de las causas de origen natural. Y esto es debido al desigual calentamiento de los mares y de las superficies continentales. Se generan cambios de temperatura y presión en el aire, lo cual a su vez genera el conjunto de sistemas de vientos y corrientes de aire que se conocen como circulación general de la atmósfera. La circulación general de la atmósfera está íntimamente ligada a las principales zonas de precipitación y define las grandes regiones climáticas que conforman la Tierra. Está demostrado que existe una interacción directa entre la atmósfera y el océano, que da origen al fenómeno como el llamado El Niño, el cual es responsable de las variaciones climáticas en varias partes del mundo, pues está íntimamente relacionado con los cambios que se presentan a gran escala en la circulación general de los vientos del Océano Pacífico. El segundo más grande sería el que ya les habíamos mencionado y serían las causas de origen antropogénico. Bien, es probable que aún en pequeña escala, pero de manera creciente, las actividades humanas influyan en la ocurrencia de sequías y de otros fenómenos hidrometeorológicos extremos. A pesar de que el clima cambia de manera natural, los expertos señalan claras evidencias de que el calentamiento del planeta registrado en los últimos 50 años
puede atribuirse a los efectos de las actividades humanas, como el resultado de la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, el petróleo, el gas natural y el carbón, y la destrucción de bosques. Ha aumentado considerablemente la emisión de gases de efecto invernadero, como lo son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y ozono, principalmente el ozono, con lo cual se ha afectado el flujo natural que hay entre las fuentes naturales y la atmósfera, y por ende se han alterado las condiciones climáticas del planeta. La evidencia más contundente de que el cambio climático ocurre es el incremento de la temperatura promedio mundial. Por ejemplo, los 5 años más calurosos desde 1990 en magnitud descendiente han sido el año 2005, el 1998, el 2002, el 2003 y el 2004. Aunque también se han observado importantes alteraciones en otros elementos del clima como la precipitación, la humedad, así como el deshielo de los glaciares y el aumento en el nivel del mar y en la frecuencia de las sequías, tornados y huracanes. Por otro lado, vamos a hablar un poco acerca de los impactos que tiene el niño exactamente en Centroamérica y por ende en El Salvador. En Centroamérica el fenómeno del niño se manifiesta con un aumento de temperatura de aire y de mar, una distribución irregular de las lluvias y sequías. La canícula de mediados de año tiende a ser más marcada y se mantiene por mayor tiempo. Y la temperatura seca suele ser más intensa, prolongada en el litoral pacífico, especialmente en el corredor seco centroamericano. En El Salvador se estimaron pérdidas cercanas al 64% de la producción del maíz y al 82% de la producción del frijol, las que afectarían a más de 100.000 productores. En Honduras las pérdidas en estos mismos cultivos rondaron entre el 94 y el 97%. En Nicaragua las pérdidas se concentraron en la zona de la región norte y el Pacífico Occidental, y en Guatemala la disminución de las lluvias se dieron hasta un 50% por debajo del promedio. En algunas zonas agrícolas no solo ha reducido sustancialmente los rendimientos, sino que también favoreció la aparición de pestes. Se estima que la pérdida de la primera cosecha para los agricultores del corredor seco de Guatemala rondó entre el 75% en maíz y el 100% en el frijol. Esto obviamente significa caos y mucha hambruna. Bueno, acá los dejo con mi compañera Ariel. Ella les continuará hablando acerca del tema. Muchas gracias. Principales efectos de la sequía. Al fenómeno de la sequía se le conoce más por los efectos que por sí mismo, pues los impactos ocasionados por la falta de lluvias y el déficit hídrico son similares en cualquier parte del orbe. Si bien es cierto que la sequía no es un fenómeno espectacular como otros eventos naturales, como un huracán o un tornado, sus impactos a largo plazo suelen ser de mayor amplitud y más devastadores. Los principales efectos de la sequía en términos económicos y sociales están en función de la afectación a los diversos sectores económicos y productivos, asociados con la oferta y demanda de bienes y servicios que ofrecen, y el desequilibrio debido a las condiciones naturales y de baja humedad que se produce cuando la demanda supera la oferta. También se producen pérdidas económicas debido a los daños ocasionados por la sequía no son estructurales. Las pérdidas asociadas con este fenómeno ocupan el quinto lugar en la relación de desastres naturales ocurridos a nivel mundial durante muchos años, después de los sismos, inundaciones, huracanes y tormentas invernales. También en los países desarrollados, los impactos de la sequía son principalmente de carácter económico y ambiental, y el fenómeno rara vez afecta o amenaza el bienestar general de la población. En 1984, 27 países necesitaron ayuda alimentaria y ni uno
solo de los países africanos produjo superávit de alimentos. Hacia 1985 la hambruna se había desatado en el continente africano. Hasta 35 millones de personas tuvieron escasez de alimentos y ya habían muerto más de 1 millón. En las últimas décadas, también ante la presencia de varios años deficitarios de lluvia, las sequías han asolado grandes extensiones agrícolas y comunidades naturales, propiciando severos desajustes en la economía regional y nacional, como ocurrió durante la sequía de 2011 a 2012, la más severa de los últimos 70 años. Ahora bien, el pronóstico del ENOS, o bien conocido también como la oscilación del Niño del Sur. Es importante destacar que la oscilación del Niño del Sur es una parte de la variabilidad climática, que se define como los cambios temporales en la interacción de los diferentes factores climáticos predominantes. Es crucial también distinguir entre los términos de cambio climático y variabilidad climática, ya que a menudo se confunden. La persistencia de las variaciones en el tiempo es crucial para distinguir estas dos condiciones, mientras que las variaciones climáticas son graduales y permanentes en el tiempo. El cambio climático ocurre en una escala de meses hasta años y las variaciones son temporales. Se puede ver un evento del Niño cuando aumenta la temperatura superficial del mar en el Pacífico tropical, lo que indica una fase cálida. Por otro lado, la presencia de la Niña ocurre cuando hay reducciones de la temperatura superficial del mar y se observa la fase fría del evento. La variabilidad no tiene una duración específica, ya que se han registrado eventos en periodos que oscilan entre los 2 y los 7 años. Debido a que estos influyen entre sí, la temperatura del mar y la atmósfera tienen una relación íntima, por lo tanto, estas variaciones de temperatura tienen un impacto en la estabilidad del aire, la circulación de la atmósfera, la transferencia de calor y como resultado en el sistema de lluvias. Recomendaciones frente al ENOS. Una de ellas es estudiar más a fondo el fenómeno del niño con apoyo científico y político, con el fin de crear medidas de mitigación sostenibles y viables. Otra de ellas es formar organizaciones o alianzas con entidades que investiguen este fenómeno para poder inventar medidas resilientes ante el niño. Difundir por los medios de comunicación medidas a tomar en cuenta ante futuras apariciones del fenómeno del niño. Mantener siembras y agua como provisión y recursos para estar preparados ante una sequía. Estas recomendaciones también nosotros como grupo los invitamos a que las pusiéramos en práctica, porque ya que lo que es la tala de árboles excesiva, lo que es contaminación en ríos, océanos o lagos, el tirar basura, es completamente un caos. Y o sea, estas recomendaciones para ponerlas en práctica, para intentar mejorar el medio ambiente en el que hoy vivimos, ya que esto afecta grandemente al cambio climático. Continuamos con las acciones de mitigación. Una de ellas es establecer sistemas para la gestión integral de los riesgos. Para asegurar que la transferencia de riesgos sea eficiente y viable, es indispensable enmarcarla dentro de una estrategia integral de gestión que contemple las medidas de preparación, anticipación, adaptación y protección contra riesgos. Otra de ellas es poner especialmente atención en la agricultura familiar. Las estrategias integrales de gestión de riesgos deben reconocer que la agricultura, en especial la pequeña agricultura de subsistencia. Otra de ellas es fortalecer la innovación para la resiliencia de la agricultura, implementar la resiliencia con los sistemas productivos agrícolas a los eventos climáticos. Requerimos la construcción y la consolidación de sistemas nacionales de innovación que desarrollen nuevas técnicas de genética para lograr variedad más adaptada a la sequía en la que hoy vivimos muchos países. Cuando decimos genética es como inventar una nueva semilla, para inventar nuevas semillas más fuertes y capaces de aguantar la sequía y el cambio climatológico de hoy en la actualidad. Ya que para los cultivos de mayor importancia, en la canasta básica
productiva de los agricultores familiares. Continuando, tenemos la mejora, la gestión de los recursos naturales, incrementar la asistencia a los demás impactados. Los gobiernos deben de prepararse con suficiente anticipación para proporcionar asistencia directa a las zonas rurales más afectadas y fortalecer los sistemas de monitoreo en la alerta temprana, la toma de acciones reactivas que se anticipe a los impactos del fenómeno del Niño. Solo será posible si se mejora el monitoreo climático y si se utiliza la información resultante para desarrollar en conjunto con la sociedad. Continuamos con las conclusiones de nuestra presentación y pues sabemos que la sequía es un riesgo de categoría natural que se define como un déficit en la precipitación en periodos prolongados de tiempo, provocando efectos desastrosos en la actividad agrícola, los ecosistemas naturales y la economía. También la sequía no se le puede considerar solo un fenómeno físico debido a que tiene impactantes efectos negativos en los sectores productivos, económicos y en el medio ambiente. La sequía también se considera como el riesgo natural que provoca más daños a nivel mundial, pero irónicamente es el riesgo que tiene menor atención científica y política. ¿Qué quiero decir con esto? De que muchas personas, o sea, todos quizás le damos más importancia a otros riesgos que también se necesita importancia en ello, pero asumen más que el darle importancia a lo que es el cambio climático. Y sabemos que si el cambio climático cada vez va de mal en peor con nuestras acciones, a la hora del que contaminamos demasiado, tiramos basura, o sea, también nosotros tenemos que disciplinarnos en ese aspecto y poner en marcha lo que son las recomendaciones que daba al principio. También como otra conclusión tenemos de que el fenómeno del Niño es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociados a cambios en la atmósfera. El fenómeno meteorológico del Niño deja como consecuencia grandes sequías en algunos lugares del mundo, como en Oceanía y Asia, mientras que provoca fuertes lluvias e inundaciones en otros, como lo que son todos los países de América del Sur. Y pues por último tenemos que el Niño impacta de forma negativa a la agricultura, la ganadería, la economía, como ya antes lo mencionaba, el sector eléctrico, la disponibilidad de agua para consumo humano, de la salud y dramáticamente a las personas de escasos recursos, lo que conlleva migración masiva. ¿Qué quiero decir con escasos recursos? Más que todo viene afectando también en gran parte a lo que son los campesinos, ya que ellos son los que se dedican a la siembra, a lo que es la agricultura, y con el cambio en el clima, la sequía, los impactos, o sea, viene a ser completamente un caos en lo que es su sostenibilidad económica. Por eso es que muchos campesinos deciden emigrar hacia otros países buscando mejor vida, ya que como en su país ya también se les complica bastante con lo que es su trabajo en la agricultura. Y pues estas son nuestras referencias de los sitios web que visitamos para dar por concluido nuestro tema de investigar. Y pues enormemente les agradecemos mucho la atención que nos han prestado. Gracias.